con los otros hermanos, algunos anglicanos, como don Guillermo Martray. Tuvimos el privilegio de ir con nuestro hermano hasta el Canadá, hasta Toronto, para visitar la tumba de aquellos pioneros. Nuestro hermano Guillermo, su hermano Torres, tremendo evangelista, que recorrió toda nuestra tierra, llevando la palabra del Señor, junto con el primer obrero nacional en el país, y fue parte de nuestra asamblea también, donde se paraba. Un hombre que sirvió al Señor 60 años, y a los 100 años, sin lentes, se levantaba ahora y abarcarse el Señor en la cena del Señor. Tremendo ejemplo para todos nosotros. Tenemos debilidades, hay muchas situaciones que quisiéramos mejorar, pero entendemos que el Señor por su palabra nos ayuda. Así que pedimos sus oraciones para que la obra del Señor en Chile pueda crecer, un país secularizado. El progresismo, el ateísmo, el agnosticismo, la indiferencia ha sido de tal grado que tenemos que orar mucho por nuestros hijos. Estamos en una situación tremendamente peligrosa, de manera entonces que se requiere trabajar tanto a nivel de hogar, de familia, de nuestros hijos, de las relaciones más cercanas para darle las herramientas para poder defenderse en medio de un mundo que cada día rechaza más la palabra del Señor. Así que, hermanos, agradecemos que nos tengan como motivo de oración a la obra de nuestro país. Yo quisiera invitar a aprovechar el tiempo de leer con ustedes ahí en Hebreos capítulo 2, la palabra de Dios. Vamos a leerla, Hebreos el capítulo 2, verso 1. Hebreos capítulo 2, verso 1. Dice la palabra: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El verso 3, entonces, apreciados amigos, en esta tarde, jóvenes, niños, adultos, nos presenta una de las grandes preguntas. Hay grandes preguntas en la Biblia, en la palabra de Dios. La primera pregunta de la Biblia dice: ¿dónde estás tú? Una pregunta de salvación dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí hay una gran pregunta también. La palabra del Señor dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En la media hora que tenemos, quisiera sugerir, estimados, 5 razones. 5 razones por qué la salvación es tan grande. ¿Por qué la salvación tiene infinito valor? ¿Por qué la salvación es un tema de importancia? Debe ser un tema de importancia para todo hombre y toda mujer. ¿Por qué la salvación constituye el mensaje del Evangelio? ¿Por qué la necesidad, la urgencia universal de que la salvación pueda ser conocida ampliamente? ¿Por qué la salvación es tan grande? En el contexto que fue escrito este pasaje, el autor está advirtiendo de la posibilidad de personas que puedan rechazar esa salvación. No abiertamente, no es necesario que el hombre se constituya en enemigo del Evangelio. Basta la actitud displicente, descuidada. Basta simplemente quedarse como hurtado, sin salvación, sin perdón, sin el conocimiento de Cristo, para perder una salvación grande. Los hermanos que han navegado en barcos, en botes, en cruceros, saben que cuando uno llega a un puerto es necesario que la gran nave sea amarrada por las sogas, las grandes espías. Uno mira los barcos y hay grandes sogas que amarran, atracan al puerto. El problema para el autor es que
Hay personas que, al igual que ciertas embarcaciones, la cuerda se suelta, no está firme, no está aferrada firmemente al malecón, al cimiento que mantiene el barco aún seguro en medio de las tormentas. Hemos visto como naves se sueltan y luego salen de la bahía y llegan a mar abierto y se hunden en el naufragio eterno. No son los sentimientos, no es la sinceridad, no son las buenas obras, no es el activismo religioso. Cualquier cuerda con la que tú pretendas presentar o tener esperanza y seguridad no sirve. La única cuerda que nos liga al hecho de la salvación es la fe en Jesucristo. Solo la fe en Jesucristo. Y descuidar la salvación es dejar pasar el tiempo. Seguro que aquí hay muchos que han escuchado claramente el Evangelio. Estás como arrimado a un buen puerto. Si ir a reunión, escuchar la palabra, leer la Biblia es arrimarse a un buen puerto. Pero eso no significa que tengas la seguridad de la salvación. La cuerda imposible de cortar, vuelvo a repetir, es la fe en Jesucristo. La palabra de Dios nos llama al arrepentimiento y la fe en Jesucristo para tener efectivamente la seguridad eterna de la salvación. El autor entonces presenta este hecho. Los enemigos del Evangelio están afuera. El problema es que esta palabra es dirigida a personas que pretenden tener cierta seguridad, pero que nunca han tenido realmente una experiencia genuina de salvación por la fe del Señor. Por la fe del Señor. Así que, seas hijo de creyente o no, seas simpatizante del Evangelio, seas asiduo lector o asistente a las reuniones, seas una persona que te gusta la relación, el relacionarte con los creyentes, amigo, es como un barco, como un bote que está cerca, pero no está amarrado por la fe genuina del Evangelio. Por lo tanto, ten cuidado, porque puedes estar descuidando una salvación inmensamente grande. En primer lugar, la salvación es grande porque es eterna y perfecta. Es hecha según el carácter de Dios. Dios no necesitó que el hombre le ayudara en la creación. Dios no necesita la ayuda del hombre en la redención. Lo digo con mucha reverencia. La cruz de Cristo levantada, donde el bendito Salvador entregó la vida por ti y murió por tus pecados, no necesitó ser apuntalada por los esfuerzos humanos. Una obra que Él realizó. Él se entregó por nosotros. Dice el apóstol Pedro, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dios hace todo perfecto. No necesita de los pobres esfuerzos humanos, del aporte religioso del ser humano. El hombre no puede aportar a la salvación. La palabra de la carta a los Efesios dice que somos salvos no por obras, sino por la fe en Jesucristo. La palabra de Dios ofrece vida eterna. La palabra dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. El Señor ofrece eterna salvación a sus ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. La obra de Dios es perfecta. No demanda las obras humanas, ni demanda la perseverancia humana para mantener una salvación. Dios la otorga en Cristo eternamente. Es una salvación grande porque es eterna y perfecta según el carácter de Dios. Una vez una mujer, una fiel cristiana, contrató a un herrero, a un soldador, para hacer una importante y hermosa reja fuera de su casa. Pedro se llamaba. Y esta mujer atendía a aquel hombre, le ofrecía el quesito, como se hace en nuestro país, también el almuerzo, dentro del mismo pago, el té y el almuerzo. Y había la posibilidad de hablar de Dios. Pero don Pedro era un hombre religioso, como muchos de nosotros, nuestras familias, nuestros antepasados, criados en la religión de las obras, en la religión del mérito, en la religión de los santos, en la religión de los ídolos, etc. Otros en ambientes protestantes, cualquiera que sea, pero finalmente la religión de las obras, donde tú tienes que ganarte, donde tú forjas tu propio camino al cielo mediante una obra, una vida decente, una vida aceptable.
siempre ponía reparos a las palabras de aquella mujer cristiana. Terminó la obra, ¿no? Terminó su obra. Nunca aceptó el hecho de que la salvación fuese gratuita. Es que yo tengo que hacer algo, decía. No puede ser, uno tiene que ganarse. Es la mentalidad religiosa que se ha integrado en tantas personas, que sinceramente no creen. Pero cuando terminó la obra de la reja, llegó el momento del pago. Y entonces aquella mujer le dijo: don Pedro, quiero pagarle por la obra terminada. Muéstrame lo que hizo. Y ahí estaba la reja. Don Pedro, orgulloso de su buen trabajo como buen maestro soldador. Y la mujer miró a la reja y le dijo: don Pedro, tráigame un escofino, un martillo y un cincel. Y empezó la mujer a raspar por un lado y a corregir por otro lado, y el hombre le dijo: don Pedro, ¿qué hace, patrona? Le dijo: es que estoy mejorando lo que usted hizo. No, dijo, esa reja está perfecta. Usted me ofende por tratar de hacer lo que yo hice, lo mejor para usted. Don Pedro, dijo aquella mujer, porque yo estoy haciendo con su reja lo que usted pretende hacer con la obra que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Sus obras, en vez de agradar a Dios, ofenden a Dios, porque Dios hizo una obra perfecta en Cristo. En vez de mejorarla, usted destruye el propósito de Dios. La salvación es una obra perfecta, es grande, infinitamente grande, estimados amigos, porque es conforme al carácter de Dios. Por lo tanto, en esta mañana debes saber por la Escritura que no por obras, para que nadie se jacte, se gloríe, sino por la fe en Cristo. En segundo lugar, la salvación es una salvación tan grande porque nos otorga grandes bendiciones en Cristo. Cuando el pecador se convierte a Cristo, cuando el pecador, quien quiera que sea, despierta su conciencia por la palabra de Dios, de cuán culpable es delante de la santidad de Dios, y acepta por la fe el bendito mensaje del Evangelio que nos habla de un Salvador crucificado, un Salvador sepultado y un Salvador resucitado, sentado a la diestra de Dios. Ese es el contenido del Evangelio. Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando el hombre se arrepiente y obtiene por la fe la salvación, es hecho hijo de Dios. Estimados amigos, la salvación es grande porque al momento de aceptarla por la fe, eres hecho hijo de Dios, no engendrado por voluntad humana, no engendrado por voluntad de hombre, sino de Dios. Los hombres pueden bautizarte, los hombres pueden echarte agua en la cabeza, como muchos de nosotros cuando niños. Los hombres pueden declararte hijo de Dios. Alguien puede sentir la vocación por las cosas de Dios. No, puede ser hijo de creyente, y no necesariamente, no eres hijo de Dios por herencia, no por voluntad humana, no por autoridad humana, sino por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. En segundo lugar, tenemos comunión con Dios. Pasamos a ser parte de la familia de Dios. Los hermanos saben que esta carta a los hebreos es una carta que va, como dicen los expertos en música clásica, los directores de orquesta, van creciendo, porque en primer lugar, cuando el pecador se convierte a Cristo, entra a ser parte de la familia de Dios. Tiene una casa. Esta carta habla de una ciudad, en el capítulo 12. Habla de una patria celestial. Habla de una herencia celestial. Y en el mismo capítulo 12 habla de un reino inconmovible. De una familia a un reino inconmovible. Pasamos a ser parte del ámbito de bendiciones más grande que el creyente puede tener. ¿Cómo lo hace grande la salvación? Si nos lleva al ámbito de entrar, ser parte de la ciudad celestial. La Jerusalén celestial habla el capítulo 12 de esta carta. Por eso la salvación es grande. Porque nos otorga grandes e irrevocables bendiciones de parte de Dios. Y queremos decirte con solemnidad que también la salvación es grande porque nos libra de grandes y terribles cosas. El rechazar la salvación, el descuidar la salvación, el dejar para mañana
o para la noche, o para más tarde. La gran decisión de fe en Cristo te expone a inmensos peligros. La salvación es grande porque nos libra de la culpa y la esclavitud del pecado. El Señor dice, si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. La paga del pecado es muerte. Más la gracia de Dios, ¿no es cierto? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nos libra de la ira de Dios. La ira de Dios. Sí, Dios es amor. Pero Dios también es justicia. No pasará por alto el pecado. Dios mira desde los cielos a los hombres y los ve en sus pecados. Y la sentencia del Evangelio es todo pecado. Aún así siendo inútil, si lo decimos con respeto, no te digo yo, lo dice Dios y lo dice de mí también. Aún a todos nos hicimos incapaces, cortos, incapaces de poder agradar a Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre sin salvación está destituido, expuesto a la ira de Dios y al juicio eterno. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos habla de que el hombre acumula cada día por sus pecados ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y en el último libro de la Biblia dice la palabra que todos los seres humanos sin Cristo tendrán que dar cuenta delante de Él. Hay un gran trono blanco, la última instancia judicial para todo ser humano, donde grandes y pequeños sin Cristo, tendrán que comparecer delante del gran trono de salvación. La muerte segunda, el lago de fuego, es el destino final de quienes rechazan una salvación tan grande, un amor tan grande como el manifestado por Cristo en la cruz de Calvario. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Por eso la salvación es grande. Por eso las consecuencias de rechazar la salvación son eternas. Y cuando pecas contra un Dios eterno, te acarreas consecuencias eternas. Consecuencias eternas. Dios no quiere que nadie perezca. Por eso Dios dijo, para que nadie se pierda. Porque la realidad de la condenación y del castigo eterno es algo que todo ser humano, es necesario que todo ser humano despierta esa realidad. Por eso predicamos el Evangelio en todo lugar. La asamblea, la iglesia no es para entretener a nadie, es para advertirles del juicio inminente que pende sobre la cabeza de todo ser humano. Amigo, hay un juicio eterno, hay un lago de fuego, hay una condenación donde el Dios justo obrará y castigará los pecados y obras de los seres humanos que han ofendido su santidad. Pero también hay un madero que fue levantado, y es la puerta de escape, como esa que está ahí, es la puerta de escape para el juicio eterno. Por eso la salvación es grande, porque nos da la salida de grandes y terribles consecuencias, a la cual todo ser humano sin Cristo está expuesto, y de donde irrevocablemente el que tendrá que ser juzgado por la justicia divina nunca saldrá de aquel lugar de eterna condenación. Hay una eterna condenación que impide la paga del pecado y muerte de Dios. Más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En cuarto lugar, la salvación es grande porque es una salvación total y completa. Es una salvación total y completa, abarca todos los aspectos de nuestro ser. El apóstol Pablo, escribiendo a unos creyentes de una ciudad llamada Tesalónica, en el Nuevo Testamento dice, todo vuestro ser sea guardado en el principio y dentro del cielo. Todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Cuando yo acepté a Cristo como Salvador personal, 40 años atrás, 1983, en una carpa evangelística, dos jóvenes decentes, decentes. Una característica mía era no hablar garabatos, ofensas. Nunca toqué una mujer. La primera mujer que besé fue mi esposa. Espero que sea la última. Mi esposa. Sí, jóvenes decentes.
pero decentemente perdidos. Y que la misma capacidad de pecado que hay en el adulto, en el malhechor, en el violento, en el drogadicto, en el entregado al vicio, a la inmoralidad, esa misma capacidad también en el joven decentemente perdido, la palabra de Dios lo convenció, no de la cantidad de pecados que tenía, sino de la capacidad de pecar, que pocos o muchos estaban condenados delante de Dios. Ese día nos convertimos aquí. Que nuestro ser muerto en delitos y pecados, fue vivificado. Mi alma se llenó de la alegría de la salvación. La alegría de la salvación. Fue mi madre que le anuncié primero el gran cambio en mi vida. La luna llena nunca fue más hermosa, dice el verano de 1983. Salir a la oscuridad del patio con esa hermosa luna para dar gracias a Dios por una salvación tan grande, tan grande. Pero yo no sabía que la salvación no solo comenzó allí, comenzó todo un proceso de Dios de transformar muchos aspectos de nuestra vida. Fui el primer salvado de mi familia. Mi madre en la oscuridad de la ciencia oculta fue liberada. Mi padre, un religioso, y con respeto lo digo, que pensaba que había que guardar los 10 mandamientos, le enseñó su madre, fue el más duro. Más fácil fue, entre paréntesis, entre comillas, convertirse a mi madre, que era una que practicaba la brujería, que al religioso de mi padre. Costó años que mi padre entendiera que no por obras, sino por la fe. Finalmente el Evangelio logró la victoria sobre él, uno de mis hermanos también. La casa fue transformada, nuestras vidas fueron cambiadas. El área social, laboral, filial, matrimonial fue cambiado mucho. Porque la salvación no es un asunto sobre el alma, es un asunto de una nueva vida. Se cumple el principio que dice, serás salvo tú y tu casa. Algunos lo experimentamos. Un viejo, lo digo con cariño, un viejo creyente de cerca de Saldea, en el campo, don Carlos, todavía está vivo, tiene 80 años. 40 años atrás era más joven. Me dijo, hermano Rodolfo, usted no sabe de lo que el Señor está librando por haberle salvado ahora. ¿Cuánta razón? Que la vida forja cadenas, forja vicios, forja esclavitudes, de las cuales Cristo nos perdona y nos libera. Pero que quiere levantar cabeza cuando vamos creciendo en la vida cristiana. Hay cadenas tan inmundas, tan sucias y poderosas, que convertirse joven es una tremenda bendición. La experiencia que yo no tengo de otras personas, de las cuales los hermanos por la gracia de Dios luchan para vencer la piedra. Hermano joven, cristiano joven, repito las palabras del necesario hombre de Dios. No sabes los privilegios y de cuántas cosas el Señor te está librando con haberte salvado joven, haberte salvado joven. Transforma el área social, laboral, material, transforma el carácter de nuestro ser. Conversamos con nuestro hermano Francisco un tema precioso de la imagen de Dios, como la imagen de Dios arruinada, que fue estampada, acuñada por el Señor, allí en el jardín del Edén, el pecado la arruinó, pero Dios vuelve una obra preciosa de gracia y nos proyecta para ser conformados a la imagen. Por eso es una salvación tan grande, porque puede realmente hacer cambios gloriosos en la vida del pecador, en todo su entorno y en todo su ambiente. De manera entonces que las grandes decisiones de la vida pueden ser afectadas positivamente por la verdad preciosa del Evangelio. Finalmente, la salvación es grande, estimados amigos. Usted que quizás en esta tarde, en esta mañana, está sin texto, debe saber que la salvación es grande por la grandeza del precio que se pagó por él. Del cielo vino el Señor
tomó carne y sangre, se humilló, dejó el ámbito de gloria, de alabanza, frente a Dios, como dice Pablo 1, de cara a Dios, el verbo, la palabra de Dios, el Hijo eterno de Dios, se despoja de sus ámbitos de gloria, de privilegio, para morar en un desierto, en un ámbito de miseria, de pecado. Él afligía su alma. Él padeció por el solo hecho de humillarse y tomar un cuerpo como el nuestro, en un ámbito de pecadores, donde solo reina la hipocresía, la maldad, la envidia, la insolencia, el insulto a Dios. Él moró durante más de 30 años en un ambiente absolutamente distinto y hostil al ámbito del cielo. Y vino con el propósito, tomó carne y sangre para venir a morir en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo fue el precio que él tuvo que pagar. Su propia sangre derramada, preciosa, dice Pedro. Esa sangre que no podemos dimensionarla porque es un valor infinito, de más valor que toda la creación. Es la sangre de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Es la sangre preciosa de un hombre justo. El justo, que muere por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. La cruz del Calvario significó desamparo para siempre, profundo sufrimiento, profunda agonía, el desprecio del mundo y el desamparo de Dios. Durante las horas del Calvario, en la oscuridad del Calvario, de las horas de agonía, de la muerte del Señor, Él se ofrece a Dios en lugar tuyo. Él paga a Dios, porque tú jamás podrás pagar por toda la eternidad el insulto y tu pecado delante de Dios. Él lo paga con su propia vida, con su preciosa sangre. Él lo hace de una vez por todas, lo consuma, le paga a Dios. El rescate, el precio del rescate, el precio de la redención para todo aquel que quiera acogerse en esta mañana a ese beneficio eterno del perdón, de la salvación y de la redención. Por eso la salvación es grande y lo seguirá siendo. Mientras haya oportunidad de predicar el Evangelio, la salvación es grande. Y si un día se cierra la puerta y el Señor viene a buscar a su iglesia por todas las edades y por toda la eternidad, se cantará al valor eterno de esta salvación tan grande que el Señor ofrece en esta mañana. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. ¿Cuánto quisiéramos en esta mañana, esta tarde, tomar una decisión por aquellas personas que están aquí y que aún no conocen al Señor y que han tenido el privilegio de escuchar el mensaje que transforma la vida de los seres humanos? Hoy está esa salvación tan grande dispuesta para usted. Quisiéramos invitar que hay entre nosotros personas que aún no han creído en el nombre glorioso de nuestro amado Salvador. Quisiéramos invitarlos a tomar la decisión por Cristo. Si hay alguien entre nosotros que entienda realmente que esa salvación está dispuesta y que puede ser perdonado hoy por tan solamente creer en esa obra hecha en la cruz del Calvario, le invitamos.